A lo largo de la historia han existido fieros, brillantes y valerosos líderes militares que han cambiado el curso de los acontecimientos. No solo dirigieron personalmente a sus tropas en batalla, sino que también conquistaron vastos territorios en un corto periodo de tiempo, o lograron el éxito en combate contra todo pronóstico. Estos líderes fueron conocidos por su agilidad estratégica, su habilidad para ganar batallas contra ejércitos más numerosos y su astucia para utilizar todos los recursos militares a su disposición de la manera más eficaz. En este video te presentaré a los 10 líderes militares más brillantes de toda la historia. ¡Comenzamos! Número 10. Federico II, el Grande. Federico II, conocido como el Grande, reinó sobre Prusia desde 1740 hasta su muerte, 46 años después. Lideró a su ejército en 21 batallas, de las cuales ganó 14, todas ellas durante las llamadas Guerras de Silesia. Federico logró la victoria en reiteradas ocasiones frente a fuerzas muy superiores en número, y gracias a su liderazgo, el Reino de Prusia se convirtió en una potencia militar líder en Europa. Bajo su mando, Prusia se expandió considerablemente, conectando territorios previamente separados mediante la anexión de la provincia de Silesia y partes del territorio de Austria y el mancomunado polaco-lituano. Considerado un genio táctico, fue admirado por el rápido y hábil movimiento de sus tropas, así como por su efectivo uso de la falange oblicua para derrotar a ejércitos más numerosos. Incluso Napoleón Bonaparte llegó a decir que no habría derrotado a Prusia si Federico hubiera estado vivo. Número 9. Georgi Zhukov. Georgi Zhukov fue un brillante general y mariscal de la Unión Soviética, conocido por su liderazgo exitoso antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigió la batalla de Jalgingol contra el Imperio japonés, así como las defensas de Leningrado, Moscú y Stalingrado contra las fuerzas de la Alemania nazi. Zhukov fue responsable de algunas de las victorias soviéticas más decisivas del conflicto. Nacido en una familia de campesinos, progresó rápidamente en su carrera militar, obteniendo la distinción de Héroe de la Unión Soviética en 4 ocasiones. Participó en la planificación y ejecución de la batalla de Kursk, el mayor enfrentamiento de tanques de la historia, y en la operación Bagration, que resultó en la peor derrota alemana en tierra durante la guerra. Finalmente, lideró la batalla de Berlín y aceptó la rendición alemana. Número 8. Aníbal Barca. Aníbal Barca fue un general cartaginés que durante el siglo III a.C. comandó al ejército de su nación contra la República Romana. Atacó primero la región de Sagunto en Hispania, para luego invadir la península itálica, cruzando los Alpes con sus elefantes de guerra, evitando así las bien defendidas rutas de entrada a Italia. Aunque perdió casi la mitad de su ejército en el trayecto, su genialidad estratégica le permitió derrotar a los romanos en las batallas del Tesino, Trebia, Lago Trasimeno, Canae y Silaro. A pesar de sus victorias, tras 15 años de lucha y la reconquista romana de varias ciudades, Aníbal regresó a Cartago para defender su patria ante la invasión del general romano Escipión el Africano, quien lo derrotó decisivamente, llevando a Aníbal al exilio. Número 7. Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid fue un comandante árabe musulmán al servicio del profeta Mahoma y los califas Abu Bakr y Umar ibn al-Jattab. Es recordado como uno de los líderes militares musulmanes más exitosos de la historia. Jugó un papel vital en la conquista de la Meca y en la batalla de Hunain durante los años 629 y 630. Tras la muerte de Mahoma, al-Walid fue responsable de someter a diversas tribus árabes rebeldes que se oponían al naciente califato. Su habilidad militar le permitió ganar las batallas de Busaja y Yamama, a pesar de enfrentarse a fuerzas hasta 4 veces superiores en número. Esta tendencia continuó durante 5 años más en la conquista musulmana de Siria, donde Khalid ibn al-Walid
permaneció invicto en 10 batallas contra los mayores ejércitos del Imperio Bizantino y los persas sasánidas. Número 6. Takeda Shingen. Takeda Shingen, también conocido como el Tigre de Kai, fue un poderoso daimyo o señor feudal japonés que comandó sus fuerzas en un total de 22 batallas, perdiendo solo 3, la mayoría de las veces sitiando castillos enemigos. Nacido como Takeda Harunobu, ganó su primera batalla al lado de su padre a los 15 años, para luego rebelarse contra él y ascender al liderazgo de su clan. Con el objetivo de controlar toda la tierra adyacente a su dominio, Shingen inició una campaña militar de casi 30 años, conquistando las provincias de Shinano, Musashi, Suruga y el oeste de Kosuke. A pesar de lidiar con intentos de asesinato por parte de su primo y su propio hijo, y de mantener a raya al poderoso daimyo Uesugi Kenshin, Shingen murió finalmente a los 51 años durante el sitio del castillo Noda, en un intento por abrirse camino hacia la capital, Kioto. Número 5. Duque de Wellington Arthur Wellesley. Conocido como el Duque de Wellington, es considerado uno de los comandantes defensivos más brillantes de la historia. Fue capaz de adaptar su estrategia a las condiciones de la batalla y minimizar sus pérdidas para derrotar a ejércitos superiores en número. Nació en 1769 en Irlanda y para 1815 ya se había convertido en uno de los responsables de la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo. Antes de esto, el Duque de Wellington había ganado diversos enfrentamientos contra los reinos indios de Mysore y Maratha, así como las decisivas batallas de Salamanca y Vitoria durante la Guerra de Independencia Española, que finalmente resultaron en la victoria de España, Portugal e Inglaterra en la llamada Guerra Peninsular. A lo largo de su carrera militar, participó en poco menos de 50 batallas, sin sufrir jamás una derrota mayor. Murió a los 83 años de causas naturales. Número 4. Julio César. Julio César es famoso por sus excesivos festejos y extravagante personalidad, así como por gobernar la República Romana como dictador desde el año 49 a.C. hasta su asesinato 5 años después. Sin embargo, también fue un líder militar muy exitoso. Como gobernador de las provincias de la Galia Cisalpina, Ilírico y Galia Transalpina, comandó 6 legiones durante 8 años para conquistar la totalidad de los territorios galos, derrotando a todas las tribus galas y germánicas que representaban una amenaza para Roma. La conquista definitiva de la Galia llegó tras la decisiva batalla de Alesia, donde Julio César derrotó a una enorme y poderosa confederación de tribus mediante el uso efectivo del arte del asedio. Esta victoria consolidó la expansión de la República Romana hasta las costas del norte de las actuales Francia y Bélgica, aunque no logró conquistar las islas británicas. Número 3. Gengis Khan. Gengis Khan, nacido como Temujin en 1162, fue abandonado a su suerte junto a su madre y sus hermanos a los 9 años, debiendo subsistir de bayas y pequeños animales durante su juventud. Ya en su adultez, Temujin se alió con otras tribus mongolas y con la dinastía Jin en China, para conquistar uno a uno a sus enemigos e integrarlos a su propia tribu, unificando así a los mongoles bajo su mando en 1206. Otorgando poder a sus subordinados en base a méritos y no por linaje, Gengis Khan se lanzó a la subyugación de la tribu rival Kara Kitai, del imperio Tangut y la dinastía Jin en China, del imperio turco-persa de Khorasmia y de las naciones de Armenia, Georgia, la Rus de Kiev y Bulgaria, en una campaña militar de 21 años de duración. Gengis Khan murió en 1227 a los 65 años, pero sus descendientes continuaron su expansión hasta 1259. Número 2. Alejandro Magno. Alejandro Magno, o Alejandro III de Macedonia, fue un legendario líder militar que ascendió al trono de su nación a los 20 años, y desde entonces se dedicó a conquistar enormes territorios al sur y al este de Grecia,
sin sufrir jamás una derrota. En 10 años de campaña militar, fundó más de 20 ciudades con su nombre, siendo la más conocida de ellas Alejandría, en Egipto. A los 30 años, Alejandro había forjado ya uno de los imperios más extensos de la antigüedad, que abarcaba desde Grecia hasta el norte de Egipto en África y hasta el noroeste de la India en Asia. Conquistó además al imperio aqueménida de Persia, y gracias a él, el idioma griego se convirtió en la lengua franca de esta extensa región, siendo el idioma dominante del imperio bizantino hasta su caída 1800 años después. A pesar de fallecer a los 32 años, las tácticas de Alejandro Magno todavía se enseñan en diversas academias militares modernas. Número 1. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es, sin duda, uno de los líderes militares más famosos de la historia. En sus 11 años como emperador de Francia, Napoleón ganó no una, ni dos, ni tres, sino 5 guerras contra una coalición de naciones conformada por Austria, Prusia, el Reino Unido, Suecia y Rusia. Liderando personalmente a sus tropas, Napoleón se valió de innovadoras tácticas como el ataque por sorpresa, la disrupción de las líneas de suministro enemigas y rápidos y decisivos movimientos de división y rodeo de los ejércitos rivales. Gran parte de su éxito se debió a la extrema movilidad de su ejército, que además de contar con una muy rápida y efectiva caballería, estaba entrenado para subsistir de los recursos locales en lugar de depender de convoyes de suministro lentos y vulnerables. Los únicos fracasos militares de Napoleón fueron sus campañas en Rusia y España y su derrota final en la batalla de Waterloo.